afternoon. Get it while you can. Come on. FBB Blues, baby. De quinto. FBB Blues. Oh, FBB Blues. Get knocked off your shoes. Body FBB Blues. Pepe Blues. FBB Blues. Yeah, 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 yeah. Estamos en Radio Frecuencia París Pluriel. Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi pour l'internet dans les réseaux de www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, da comienzo este domingo 22 de noviembre de 2020, de manera diferida, porque, como sabemos y cumplimos, estamos en la segunda fase del confinamiento preventivo para evitar el contagio masivo del COVID-19 o coronavirus. Bien, pues en esta ocasión, dado que se hace de manera diferida esta emisión desde aquí, la casa de ustedes, mi domicilio en París, pues vamos a dar una programación llena de comentarios sobre los hechos de elecciones presidenciales que se han llevado a cabo, no nada más en nuestro continente América Latina, sino ensayaremos de ver de alguna manera lo que sucede en el mundo y sobre todo por esto. Les voy a decir, cuando llegué aquí a Europa, al continente europeo, en Francia concretamente, así como en otros países, en Bélgica también, no tanto en Alemania, pero en Bélgica y en Francia principalmente, me di cuenta de que nos ven de manera diferente, pero no nos saben. No nos saben a los americanos pese a todos los avances de comunicación, a todos los avances de tecnología, de imagen y sonido que tenemos y que reportan o informan lo que sucede en el mundo. Esto me dio la idea de pensar, bueno, estamos en otra naturaleza, en otra circunstancia social, en otra realidad, y pues voy a explorar qué es lo que pasa y cómo vemos, y yo mismo me he descubierto como un ignorante de muchísimas cosas de los mundos viejos, si se quiere llamarle así, o de otras partes del globo, que realmente pues esto nos da una idea de lo inmensamente complejo que es conocer y saber, y esa forma de ataque mediático que sufrimos en todos los países y bajo todas las ideologías,
que con esta pandemia me dio por decir, bueno, ¿estaremos en una infodemia? Y bien, yo creo que sí, y que habrá que entonces ser muy cuidadosos y hacer escrutinio y hacer estudio y escuchar muchas voces y muchos puntos de vista para darnos una ligera idea de lo complejo de nuestro mundo. Pues bien, el problema aquí inició con que se me ocurre dar información anterior para presentarla como actualidad presente, actualidad social, de lo que pasó hace poco, un año o dos de análisis y de ver la naturaleza de los problemas que estamos enfrentando hoy día a nivel global y sobre todo en el caso de América Latina y mi país, Mexic Rancho, como le llamo yo coloquialmente de cariño, entre los Estados Unidos, la gente más allá del río Bravo y los nacionales que son pasando el riachuelo hacia América del Sur, pasando por América Central y llegando hasta la Patagonia. Hoy que pues estamos nuevamente convulsionados en todo el mundo por las ideologías que han llegado al poder, de izquierdas y de derechas, y de todas estas situaciones que están cambiando verdaderamente la naturaleza de las relaciones humanas, ya sea por la pandemia, ya sea por la toma de poder de ideologías extremistas en todo sentido. Pues bien, el año de 2020, en este complejo mundo global, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en muchos países. Se me ocurre dar un recuento de este acto electoral, vamos a decir, del juego de la democracia global, citando algunos países, y me di cuenta precisamente que hay algunos que ni siquiera conocemos, o sea, o por lo menos en mi caso, pues no oímos con frecuencia, o de plano, sí, no sabemos nada. En el mundo de las democracias se llevaron elecciones presidenciales. Voy a hacer un recuento a través de los meses en este 2020. Quizás me falten algunos datos, quizás la información pueda ser ampliada y particularizada en algunos casos, pero creo que la idea es dar una imagen de la complejidad de nuestro mundo moderno aquí en el planeta Tierra. Pues bien, en esta sección de Juanito Guanabacoa vamos a ver las elecciones presidenciales en América Latina y el mundo. En el mundo, en enero, por ejemplo, se llevaron, y me voy a concentrar en las elecciones presidenciales y voy a mencionar algunas otro tipo de elecciones de gobiernos cuando pues la información sea un poquito más comprensible para las personas que como yo pues no tenemos conocimiento profundo de cada país y de cada nación democráticamente jugada en esas elecciones presidenciales del 2020. En enero tuvimos aquí elecciones en Croacia, que fueron las presidenciales en segunda vuelta, en un país que se llama Uzbekistán. Ahí se eligió el parlamento. Pero el 11 de enero los tuvimos en la República de China, que eligió a presidente y a miembros del parlamento. El mes de junio en Kiribati se eligió presidente, en Malawi, en Islandia el día 27 de junio, el 28 en Polonia la primera vuelta de las presidenciales. El mes siguiente, estoy hablando de julio 2020, en Polonia se dio a cabo el 12 de julio la segunda vuelta de la elección presidencial. El 9 de agosto en Bielorrusia. El 11 de octubre en Tayikistán también hubo elecciones presidenciales. Y llegamos al 18 de octubre en América Latina con las elecciones en Bolivia, que dieron un giro verdaderamente asombroso para muchos y necesariamente democrático para otros.
El 28 de octubre también en Tanzania se lleva a cabo elección presidencial y el 31 de octubre en Costa de Marfil. En noviembre, como sabemos, en Moldovia se eligió presidente, pero el día 3, algo que nos toca que es muy importante y de ahí voy a hacer una extensa exposición, fueron las elecciones en los Estados Unidos que se llevaron a cabo para elegir presidente, miembros del Senado y miembros de la Cámara de Representantes. El 3 de noviembre en Palaos, el 8 de noviembre en Birmania, en Moldovia la segunda vuelta. El 22 de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Burkina Faso, un país que ha estado verdaderamente convulsionado por grupos extremistas y donde la muerte ha campeado en este país hermano africano. El mes de diciembre tendremos entre el 5 y el 12, todavía no está claro, todavía no tengo información precisa. En Venezuela se llevará a cabo un referéndum, por lo menos está planeado. El 7 de diciembre en Ghana van a ser las elecciones presidenciales, el 27 en Níger y en la República Centroafricana. Nada más imaginen ustedes esta gran cantidad de nuevos dirigentes que serán electos y asumirán los gobiernos de sus respectivos países, lo complejo que va a ser la política internacional en los foros multinacionales como la ONU, por ejemplo, donde se darán cita por algún motivo y en algún momento muchos de estos dirigentes para tratar asuntos de orden global. Desde las cuestiones culturales en la UNESCO hasta el Consejo de Seguridad en las guerras que se juegan dentro de lo que he llamado yo el war business. Pues bien, en este panorama vámonos refiriendo ya concretamente a lo que pasó en los Estados Unidos este día 3 de noviembre en las elecciones presidenciales del Senado y, como ya dije, de miembros de la Cámara de Representantes. Se la jugaron por la presidencial, como ustedes saben, el Joe Biden y el Donald Trump, y ganaron los demócratas. Y bueno, pues estaba yo hablando de la infodemia. Hubo dimes, diretes, cuentos y curiosamente todos aquellos problemillas que vivimos en América Latina y que fueron realmente pues ensayados y probados muchas veces, y eso lo digo ya con conocimiento histórico, por miembros extranjeros en sus correrías por ahí de asesoría y vigilancia de la democracia en el planeta. Hubo una fuerte negociación final en el conteo de votos, hubo los clásicos, vamos a decir, las patadas bajo la mesa, los berrinches, corajes, acusaciones y toda esa situación que da una, vamos a decir, una característica muy especial de la política a la americana durante el tiempo de elecciones. Pero, como sabemos, ganó un señor de 78 años, o va a cumplir 78 años, y lo digo esto muy significativamente porque después de las personas que hemos pasado de los 60, que nos dicen viejos y en algunas ocasiones hasta calificativos como decrépitos o ya no obsoletos, pues siempre es significativo ver que los hombres en el poder no son, en algunos casos, esos jóvenes que surgen de los movimientos políticos emergentes, sino emergentes de los que escogen a sus gentes para gobernar. Y en el caso de los Estados Unidos, muy especialmente, salta la pregunta, ¿qué significará la elección de un señor como Joe Biden, demócrata, a la consecuencia de la convivialidad y políticas entre la República, el Estado Federal Mexicano, la República Mexicana, y los Estados Unidos de Norteamérica?
los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, divididos por el Río Grande, el Río Bravo, tienen un matrimonio ríspido, ya históricamente conocido. Pero, pues vamos a ver qué es lo que hay. Quizás mi punto de vista sea muy parcial en algunos asuntos, pero pues como decimos nosotros en México, para muestras nada más basta un botón, un botón, y esto es lo que vamos a ver. Antes de entrar a lo que podrían ser algunas diferencias de políticas públicas entre uno y otro país, entre mi país y los Estados Unidos de Norteamérica, de Gringolandia, como digo yo, vamos a ver los cuadros dirigentes de los líderes emergentes en estas elecciones. Joe Biden ya es un hombre jugado. Quizás algunos no sepan que fue vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, que fue electo en 2008, y posteriormente nombrado presidente del equipo de transición del mismo Obama. O sea, que es una persona que conoce una gran cantidad de asuntos neurálgicamente importantes, geopolíticamente determinantes en las políticas mundiales. El ser jefe de un equipo de transición pues implica conocer a los que salen y dar cabida a los que entran. Y además otra cosa muy especial, muy significativa. Es un señor que se la ha jugado 3 veces como candidato presidencial, entonces podemos decir que la tercera era la vencida. Ahora resultó que ha sido electo presidente de los Estados Unidos. Y yo me pongo a pensar también, en el caso de México, el señor López Obrador se la jugó varias veces y bueno, también después de una campaña electoral de 12 años, pues salió electo. Es un detalle que, bueno, pues servirá nada más para las estadísticas, pero dirá mucho porque en algún momento, en la visita que realizó al presidente Trump, el presidente López Obrador, pues la gente comenzó las habladas en esta infopandemia o infodemia de decir incluso que las relaciones entre los dos dirigentes pues no eran tan peores como la gente se imaginaba, o por lo menos rayaron en una cortesía política aceptable, entre comillas. Y esto pues permitió de alguna manera que las relaciones internacionales pues no llegaran a puntos ríspidos como en algunos otros momentos, y se esperaba en algún momento cierta continuidad de lo logrado por el presidente López Obrador en cuanto a la defensa de ciertos puntos estratégicos de la política internacional entre los dos países. Esto sí hay que apuntarlo sin pues partidismo, sin ideología militante, de decir, bueno, pues es muy malo, no sirve para nada, o es muy bueno, es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Eso ya está de cada quien. El sentir y el camino del sistema trasciende a los hombres y a las políticas regionales y es un poquito más determinante como una fatalidad económica global. El neoliberalismo contra las políticas que tienden a el equilibrio, bueno, vamos a decirlo, el equilibrio de las políticas tendientes al bien común. La división y la gran, vamos a decir, barranca entre los derechos y las necesidades de las grandes poblaciones son cada día más abismales con el beneficio que obtienen las clases dirigentes, las élites, aquí y en China, aquí y en Europa y en América y en África.
Y en esto, bueno, pues vamos a irnos despacito y vamos a ir hablando de quién es Biden. Bueno, que no hay mucho que decir. Lo que sí podemos decir que en esto una persona que a duras penas, según algunos, tenía fincada su política en el desarrollo de las energías limpias, ha vencido a una persona que se distinguió por ganarse enemigos en todos lados y por algunas tendencias, vamos a decir, racistas que dieron fuerza a grupos extremistas en los Estados Unidos. Y que esto viene a complicar, de alguna manera, toda la problemática que se vive en cuanto a la inmigración, los inmigrantes, los desplazamientos de gentes de un país a otro. Y del mundo a los Estados Unidos y de los Estados Unidos entre los países que viven las dominaciones de los grupos hegemónicos, de las potencias económicas, se han dado en el mundo. Pues bien, y para hacer esto un poco más, vamos a decir, grato, pues vamos a ir intercalando piezas musicales. Y ahora tenemos por primera intervención a nuestro amigo Malik Diaw. Vamos a comenzar con música del África y de su primer álbum, Tiogli, vamos a escuchar una selección. Córrela pues. Pues esta interpretación de Malik Diaw fue hecha en el Hermitage en vivo aquí en París y tiene la participación de una gran amiga que le mandamos un saludo muy especial, mi amiga Mariana Briones. Ella es una española radicada en París y que ha tenido un contacto con la cultura africana como otras amigas también. Y aprovecho para mandarle, Mariana Briones, un gran saludo desde la estación del 106.3 FM, Radio Frecuencia Paris Pluriel. Esta emisión, Aquí Somos, Aquí Estamos, correspondiente al domingo 22 de noviembre de este 2020. Y bueno, una emisión diferida en la que estamos tratando el tema de las elecciones presidenciales en el mundo. Especialmente ahora nos vamos a ir dirigiendo al continente americano y hablar de lo que pasó este martes 3 de noviembre en los Estados Unidos. La democracia, el Partido Demócrata le dio el triunfo a Joe Biden
y Donald Trump, no Trump, Donald Trump, Trump, no repite su presidencia, bueno, hubiera sido pues realmente preocupación para muchos esta reelección en los Estados Unidos. Pero vamos a ir viendo cómo meternos en este asunto tan delicado y dar una visión un poco más amplia y general, con más factores que nos permitan ver cuáles podrían ser las consecuencias de una política, vamos a decir, internacional hacia México, la frontera más acá del río Bravo, como digo coloquialmente. Bueno, pues vemos que Joe Biden ganó con una muy fuerte guerra, vamos a decir, electoral, si se le puede llamar así, después de un proceso muy duro de conteo de votos. Pero bien, tocaré dos aspectos. Uno, una idea de lo que es ser inmigrante en los Estados Unidos, con una noticia ya de hace algún tiempo que nos da un panorama de lo que puede ser o que ha sido la política hacia los inmigrantes, el término de latinos o hispanos, como se dio, y bueno, pues esta participación la dejamos así, y después nos meteremos a comentar algunas diferencias en las políticas de se dice qué, en esta infodemia que hay del problema electoral y las políticas y su aplicación entre los Estados Unidos y México concretamente, y bien como una hegemonía de los Estados Unidos para el mundo. Corre esta introducción para ver el lado de lo que es ser latino en los Estados Unidos, y después seguiremos con este tema durante la emisión correspondiente al programa Aquí Somos, Aquí Estamos. Sale. ¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos de América? A pesar que el vocablo latino es mal utilizado, ser latino para los estadounidenses significa cualquier persona cuyo idioma natural es el español. El término latino fue adoptado oficialmente en 1997 para identificar a un grupo étnico particular conocido indistintamente como hispano. Ambos términos fueron utilizados para el censo del año 2010. Sin embargo, más allá de las etimologías, a los latinos en Estados Unidos de América se les ve con diferentes percepciones y apreciaciones. Para algunos políticos ultraconservadores somos una amenaza para este país. Algunos de ellos han llegado a justificar un bombardeo a México como lo hace Israel con Palestina para hacer frente al flujo migratorio. Otros culpan a los niños inmigrantes como portadores de enfermedades, argumentando en su ignorancia que el propio ébola llegó a Estados Unidos por culpa de ellos. Por otra parte, para otro sector de la cúpula política de este país, nos abraza y nos hace creer que somos su prioridad, aunque en la realidad han sido los peores verdugos. Más de 2 millones de deportaciones son un ejemplo de ello. El presidente Barack Obama, entonces candidato desde junio del año 2008, prometió una reforma migratoria los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, su regalía la convirtió en deportaciones. Nuestra realidad es otra. Somos un botín político. Para algunos radicales, proponer cualquier medida antimigrante significa atraer un sector de la población estadounidense a la cual le han hecho creer, a través de campañas mediáticas, que los inmigrantes latinos son un peso social para esta nación, mientras que para los demócratas, utilizar el eslogan publicitario de reforma migratoria garantiza el mayor porcentaje de la votación latina. Desde el año de 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan autorizó la última amnistía, a partir de esa fecha, es decir, hace más de 2 décadas, no han existido avances significativos y sobre todo de mejoras para la comunidad inmigrante con un estatus indocumentado. Por el contrario, predominan las medidas antimigrantes y por ende disfrazan programas de seguridad cuyo objetivo real es la deportación de nuestra gente y siguen favoreciendo a los verdaderos interesados para que nunca se dé una reforma migratoria. Me refiero sin duda a las prisiones privadas, que por cada año fiscal reciben del gobierno federal sumas multimillonarias, las cuales son pagadas por todos y cada uno de los contribuyentes de esta nación. Debemos de saber que los Estados Unidos de América cuenta con la población carcelaria más grande del planeta Tierra,
Se estiman alrededor de 2.5 millones de personas. De ellas, el mayor número de reclusos dentro del sistema penitenciario federal son inmigrantes, principalmente latinos, que junto con los presos de raza negra conformarían el 80% de todas las personas tras las rejas. Lo que muy pocos saben de este negocio tan lucrativo no es que necesariamente los grupos en prisión hayan cambiado su comportamiento social y por ende hayan aumentado sus actos delictivos. No, la realidad es otra y el factor económico juega el papel más importante. Las leyes han cambiado, criminalizan y aumentan las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores, que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal. Ahora posiblemente entiendan que el inmigrante que antes era un ser humano se ha convertido en un criminal. ¿Y saben por qué? Porque es más beneficioso y con ganancias considerables garantizadas por esta asignación y por ende con destino a una prisión privada. El costo por detenido puede ascender a $60,000 por año. La mayoría de ellos detenidos por delitos migratorios terminan en una prisión privada. Esto nos indica que el gobierno cada día reduce el tamaño de sus responsabilidades y traspasa muchas de ellas a manos de corporaciones con ánimo de lucro. La propia Agencia de Migración y Aduanas ICE tiene contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el periodo de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, alimentación y cuidados médicos. Para sorpresa de todos, el propio Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga 34,000 personas al día en estos centros de detención por violaciones migratorias. Esta industria alcanzó su poder político a partir del año 2006, cuando delitos menores como trabajar con un seguro social prestado, o conducir un auto sin licencia, o quizá con un foco dañado, o ser denunciado porque el perro ladra de noche, empezaron a resultar detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación. En resumen, a mayor número de población indocumentada, mayor será el número de detenciones y deportaciones. Es decir, aquellos que reingresan al país sin documentos son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la propia ley de los Estados Unidos de América. El crimen más común es el reingreso al país de un indocumentado. Anteriormente al acusado no se le llevaba a juicio, ahora se le impone una pena de hasta 3 años de cárcel que tiene que cumplir. Así vaya a ser deportado. Interesante, ¿no lo creen? Solo existe un beneficiario directo y se siguen llamando prisiones privadas. ¿Cómo vaya a ser deportado? Interesante, ¿no lo creen? Solo existe un beneficiario directo y se siguen llamando prisiones privadas. ¿Cómo entonces creer que se está trabajando por una reestructuración al sistema migratorio estadounidense? No importa si son demócratas o republicanos, los políticos que han liderado una reforma migratoria mantienen una constante. La mayoría ha votado por la expansión del negocio de las prisiones privadas. Nuestros enemigos directos son las dos principales empresas de cárceles privadas, Croatian Corporation of America y Grupo Geo. Tan solo estas dos controlan el 80% del negocio. Y para que de una vez por todas los latinos entendamos nuestra realidad, según una organización que observa y cataloga el dinero que reciben los políticos de parte de diferentes empresas y sus grupos de presión, se han identificado donaciones directas a los propios senadores del entonces famoso grupo llamado de los 8, que supuestamente promovía la reforma migratoria en el Senado. ¿Cómo pretender entonces una reforma migratoria después de esta información? ¿De qué sirven los acercamientos a diferentes políticos, aún incluyendo a los que suponemos son nuestros aliados, cuando en realidad cada uno de ellos trae consigo una agenda a cumplir? Aquí entro al punto en el que es necesario dar más información y conocer un poco mejor lo que está sucediendo en los Estados Unidos con estas elecciones y lo que significa en un momento dado la elección del presidente y sobre todo de la vicepresidente en los Estados Unidos, porque ahí vamos a tocar un tema muy delicado. Es la primera vez en Estados Unidos que se da el caso de tener a una vicepresidente, a una vicepresidenta, si ya se puede decir en esa forma, y me refiero a Kamala, esta mujer, Kamala Harris, que tiene algo que me parece muy interesante. Puede ser una pequeña semblanza de su persona y precisamente también de sus orígenes, porque ahí es donde entra algo muy importante. Estados Unidos es un país que se ha hecho de inmigrantes.
Kamala Harris, además de haber sido senadora por el estado de California, pues tiene un origen de inmigrante, muy directa y muy comprometida. Así es que voy a contarles una historia que realmente nos da a qué pensar y que puede ser que haya un cambio en la política dirigida a los inmigrantes, sobre todo también a las inmensas minorías, por decirlo así, excluidas, como son los afrodescendientes afroamericanos. Y esto pues nos remonta a una historia. Pero antes de seguir con esta historia, pues va a citar dos cosas. En primer lugar, vamos a empezar en orden. Vamos a empezar por el presidente. Ya hablamos de Joe Biden, el demócrata que ha ganado. Los primeros temas que nos pues caen necesariamente son establecer algunas comparaciones sobre las políticas y los dirigentes. En el caso de México, hay un sector que lo que implica la crítica política es sobre las medidas que siguen en cuanto a algunos temas sensibles. Por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, del tema energético y el compromiso, vamos a decir, ecológico, y además lo que significa la explotación de recursos naturales como el petróleo para los países. Sabemos que Estados Unidos es uno de los países que más consumen hidrocarburos del mundo y que muchas de las naciones petroleras, por ejemplo en América Latina, pues ven en su mercado una oportunidad. Entonces, no quiero decir que este sea el único tema, pero es un tema para ir enlazando aquellos que están relacionados directamente con los migrantes, sabiendo que aquí somos y aquí estamos. El tema es buscar qué es lo que sucede con los inmigrantes aquí, allá y en todas partes, y ver cómo en un momento dado se gestan los cambios sociales desde este sector de migración. Pues bien, uno de los temas es, como decía yo, el tema energético. Y hay algunas diferencias que hemos venido observando en los diferentes debates sobre la política de los Estados Unidos y la de México. Vamos a decir, por ejemplo, se dice que en cuanto a política de energía, el presidente de México, Manuel López Obrador, apuesta por el rescate de Pemex. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Pemex es una de las más importantes empresas en su momento a nivel mundial y en su momento dentro de la economía nacional mexicana. Él quiere modernizar 6 refinerías, construir una gran refinería en Dos Bocas, y esto implica un nivel y incremento en la exploración. Se ha dicho que cerca del 10% anual, y que habrá una política tendiente a elevar en 50% la producción de gas natural. Este incremento de reservas, se dirige a las reservas petrolíferas de las cuencas del sureste en aguas someras y tierra. Por su parte, Joe Biden ha hablado en su campaña, a lo largo de su campaña, del Green New Deal, o sea, el nuevo trato verde. Él apuesta a un plan de energías limpias con un incremento de trillones de dólares. Ahorita no vamos a ver las cantidades para esta clase de proyectos, pensando en que este nuevo trato para 2050 tendrá resultados positivos del cambio de la economía basada en el uso del petróleo y combustibles, vamos a decir, naturales, a el uso de energías limpias. De esto a la realidad,
pues son dos alternativas ofrecidas por los políticos y que en 30 años veríamos resultados. Nadie es mago, pero todos sabemos que ahorita la tendencia del consumo de hidrocarburos no ha cambiado gran cosa, pese a que hay desarrollos tecnológicos en el campo de la explotación petrolífera y de otros hidrocarburos naturales. Esta es una cosa muy delicada. Sabemos que expresidentes tienen grandes inversiones en empresas petroleras. Sabemos también que la corrupción en México, esto ya con informaciones muy exactas y comprobadas, el nivel de corrupción filtró a la criminalidad organizada en esta gran empresa mexicana, y que carteles, así verdaderamente carteles, se han dedicado a la explotación, robo, distribución y venta de petróleos en México. Por ahí, en algún artículo anterior, mencioné que el 40% de la producción de un hidrocarburo basado en la explotación de petróleos mexicanos, el 40% había sido sustraído por carteles de la criminalidad organizada y vendido a los Estados Unidos. Y esto implica pues el uso de toda la infraestructura, la corrupción en todos los niveles. Y bien, este es un punto que neurálgicamente va a afectar entre la relación México y los Estados Unidos. El otro punto importantísimo también es la política, como decía yo anteriormente, a los grupos minoritarios, como son los negros y los latinos en los Estados Unidos, a los mexicanos concretamente. Hay muchos millones de personas de este origen latino y mexicanos en los Estados Unidos, y bueno, ¿qué se plantea en esto? Yo quiero decir que hay que estudiar muy bien cuáles pueden ser las posibilidades de un cambio en la política para bien. Hemos ahorita escuchado una visión de lo que significa ser latino en los Estados Unidos, pero también el hecho de Kamala Harris, esta descendiente hindú jamaiquina, nacida en los Estados Unidos, presenta también unas características muy especiales. Hay un artículo de una gran periodista del Times de Nueva Inglaterra, Ellen Berry, que ha sido corresponsal en Rusia y en Asia del Sur, y que junto con otros periodistas ganó el premio Pulitzer por el reportaje internacional en 2011, que ha tocado el tema del origen étnico y de esta nueva vicepresidente Kamala Harris. Y hay algunos datos que quisiera yo que consideráramos, porque además de ser la primera mujer, tiene por la parte jamaiquina su padre Donald Harris, que es profesor de economía en la Universidad de Berkeley, y su madre, que viene de Nueva Delhi, esta señora de apellido Galapán, que ganó en las colonias inglesas de la época el título de Ciencias del Hogar, y que, no satisfechos con esa solución y esa mentalidad de hegemonía conquistadora o vamos a decir imperial en las colonias, provocó un compromiso de sus padres antes de conocerse, y regresa el asunto hasta la declaración de Kamala Harris, que dice que soluciona problemas que despiertan a la gente en medio de la noche. ¿Y cuáles son esos problemas? Pues uno de ellos es precisamente el problema de los afroamericanos y de los grupos minoritarios en la discriminante sociedad estadounidense. Shimala Gopalan, la madre, fue una mujer que quería ser bioquímica.
Y Donald Harris en Jamaica, su padre, pues estaban ambos en colonias del dominio inglés. Al padre le llama la atención en su juventud la música del blues, por eso es que después escucharemos algún blues. Y decía que los Estados Unidos presentaban como oportunidad una dinámica viva y cambiante de una sociedad racial y étnicamente compleja. Y esto los llevó a los Estados Unidos, a la Universidad de California en Berkeley. Y en ese, vamos a decir, son los años 60, porque esta senadora pues es de 1984, si no mal recuerdo, pues los obliga y los compromete socialmente a una visión muy comprometida de los problemas raciales y de las extensas y muy largas luchas sociales de los grupos marginados, concretamente a los negros. Shimala Gopalan, la madre, en la universidad estableció una gran amistad con Cedric Robertson, que finalmente terminó siendo profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, y que este señor, en su libro de la historiadora, creo que es Donna Murch, que se llama Living for the City, Migration, Education and the Rise of the Black Panther Party, lo menciona muy extensamente. Como habremos de saber, el partido de los Panteras Negras fue después del 68 un parteaguas en la lucha de lo que se llamó el Black Power, y que este señor Robinson, que hizo una gran amistad con la señora Gopalan, madre de Kamala Harris, escribió el libro de Black Marxism, el marxismo negro, y el surgimiento de el Black Radical Tradition o Black Power. Todo esto se da en un ambiente donde comienzan a escucharse neologismos, como en esos años la primera vez que se usa la palabra afrodescendiente, así como hemos escuchado anteriormente cuando surge la palabra hispano o latino en los Estados Unidos. La Universidad de Berkeley, en California, se ha distinguido por ser un centro de estudiantes migrantes y desplazados negros de los Estados Unidos en la época. Y bueno, pues desde 1964 se hizo notable que los estudiantes de esa universidad participaran en las protestas de libertad de expresión y otros movimientos. Esto pues es muy importante saberlo, porque vamos a decir, es un parteaguas en todas estas situaciones que vienen a reforzar la visión que puede tener una vicepresidenta ante problemas sociales actuales, y que, bueno, pues son hechos muy significativos que habría que estudiar a profundidad. En el ejemplo que estoy viendo y de este artículo que les he mencionado de Len Barry, pues nos dicen que en 1960, fíjense ustedes, ya hace algunos añitos, en 1960, 17 naciones africanas obtienen la independencia, varios de estos países. Entonces, desde esa perspectiva, vemos cómo se han ido derrumbando los poderes coloniales. Si nos vamos a la época en los Estados Unidos de esos años, Fidel Castro fue recibido en Harlem y se reunió con Malcolm X y Nikita Khrushchev en aquel momento, y en ese entonces el ministro de la India, de donde proviene la madre de esta vicepresidenta, Jawaharlal Nehru,
pues se reúne también en Estados Unidos con Fidel Castro, ¿no? Los gobiernos de izquierda asumen el control en muchos países en esta situación, y bueno, pues los padres de nuestra vicepresidenta, bueno, digo nuestra porque pues, si pudiéramos decir, toma algún partido por las causas sociales de los inmigrantes, animaron a cubanos, americanos del sur y de América Central y del Sur en la época. ¿Qué puede haber entonces en una vicepresidenta que tiene esta influencia y que se ha moldado de manera profunda en la carrera como política con el conocimiento de la problemática racial? ¿Será que sea una nueva visión para las políticas de los migrantes y concretamente tengan algún efecto de defensa de derechos positiva, no como hemos oído en la intervención anterior, hacia los latinos, hacia los negros, hacia las pequeñas minorías de inmigrantes en los Estados Unidos? Bueno, esto es una interpretación bastante interesante. Es una composición de un gobierno que preside ahora Joe Biden, que tiene ya 78 años, o sea, es el 46º presidente de los Estados Unidos, y creo que es uno de los de mayor edad. Eso habría que verlo y justificarlo. Y que además de ser un hombre que conoce perfectamente bien el teje y maneje del gobierno, pues pueda tener un cambio en las políticas. Dos asuntos energéticos y políticas migratorias que han sido en algún momento la piedra en el talón o la manzana de la disputa o el nudo de las relaciones entre México y los Estados Unidos tengan algún movimiento, pues bueno, esto lo iremos viendo en el curso de gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos. Que si bien todo el mundo está contento con que Trump no siguió en el poder, hay también personas que, no conociendo esta mancuerna de gobernadores, pues tiene pocas esperanzas de que pudiera cambiar radicalmente la política en los Estados Unidos. Hay que ver que hay fuerzas muy poderosas dentro de la política internacional del war business, por ejemplo, dentro de la política internacional de las presiones económicas, que pues no será fácil y seguirán teniendo una influencia determinante, y que la hegemonía, no por cambiar un gobierno, dejará de serlo. Esto es lo que en un momento dado tenemos que poner atención, y que bien, pues seguiremos tratando, porque no es lo mismo tener una política de salvaguardar una empresa como Pemex en México, que pues implica incrementos en la perforación de campos, la recuperación de campos maduros, que se llama, que también es otra situación muy delicada empresarial y globalmente en la explotación petrolera, que tiene que también dentro de la política mexicana una reducción de costos con nuevos modelos de contratos, ver si se pueden cambiar, ver si las presiones internacionales permiten en un momento dado hacer uso de nuestros recursos y riquezas. Pues todo esto es una guerra de poderes, una guerra de intereses que esperamos se mueva. Hay muchos otros temas. No quiero decir que lo que podamos comentar aquí sea la verdad absoluta, no, pero sí tocar algunos aspectos que generalmente en esta infodemia o en esta guerra mediática pues pasan inadvertidos o se polarizan con otras visiones, y bien, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a irlo viendo. Mientras tanto, bueno, pues yo quiero mandarle un saludo a Adam Cornico del proyecto Han Moon,
que con su disco Mistli, de influencia de música mexicana, nos hizo llegar en su oportunidad el verano del 2019 y que ahora pretendo pues sacar a relucir un tema, Prisioner, que toca pues esa influencia de música y nos podrá hacer pensar en lo que nos puede pasar o en este análisis que estamos haciendo, que como repito no pretende ser una cosa absoluta, sino poner el dedo en temas que realmente pues son sensibles y que muchas veces no conocemos a profundidad, pero que es bueno considerar, como son pues el origen de los gobernantes, la forma en que se dan las negociaciones, en la forma en que acceden diferentes corrientes ideológicas y de poder a los gobiernos, y ver que todas estas situaciones pues provocan cambios sociales, pero también la represión de las ejercidas sobre las masas de los gobiernos que de alguna manera pretenden conservar sus privilegios, pues se dan en toda América Latina. Tenemos ahorita el caso que debemos mencionar, que aunque fuera parte de un escenario teatral político, suceden. Está el caso de Perú, por ejemplo, está que por cierto también ahí entra el elemento del uso excesivo de la fuerza policial contra la población civil. Está ahora ya la toma de poder en Bolivia, que por cierto es muy interesante. El discurso filosófico dado por el vicepresidente de Bolivia, perteneciente a un grupo étnico, que muy profundamente, además de marcar la línea ideal del gobierno, pues toca temas muy sensibles a nivel de filosofía y política, de filosofía política y de compromiso social desde Bolivia. Creo yo, ya tengo acceso al discurso completo, que será interesantísimo para muchos de nosotros conocer el texto, leerlo a través de la oportunidad que nos da emisión en Radio Frecuencia París Plural en el 106. Ahora sí que está uno aquí en la solitud del encierro, un poquito trabado de la lengua, pero con la idea de presentar pues un tema de interés para todos. Vamos a escuchar a Adam Kornitko, el proyecto Han Moon, el disco Mixtli, Prisionero. Corre y seguiremos.
Bien, pues un saludo a Adam Cortino desde París y bien, esta semblanza del origen de la hoy primera vicepresidente en los Estados Unidos, Kamala Harris, la termino con vamos a decir, un breve final del artículo en el que se ha basado esta intervención. Y bueno, pues ya le mandamos saludos a mi amigo. Seguiremos en la emisión. Aquí estamos comentando algunas cosas de interés en el 106.3 del FM y además en www.rfpp.net en el internet, en las redes sociales. Bueno, pues no me queda más que decir que en esta primera hora ya transcurrida del domingo, que espero que no sea frío ni lluvioso como en los últimos días, podamos nosotros estar pensando que la medida del confinamiento pues ha rendido frutos, los contagios han bajado y el gobierno está tranquilo. Seguimos adelante. Bien, pues para seguir con nuestro programa vamos a tener una pausa musical porque quiero ponerles a ustedes un corte que, dado que es una pieza grabada en 1971 dentro de la época en la que estamos hablando ahorita, del origen de la familia de la vicepresidenta y de todos aquellos movimientos que pues causaron un cambio social en los años 60, 70, una interpretación del grupo War con el muy icónico y Eric Burdon, que ahorita yo creo que a tener más de 85 años, se llevó a cabo en vivo porque, bueno, pues nos dará tiempo ahorita a hacer una pausa para hacer reflexionar sobre lo que hemos comentado y seguir con dos temas muy importantes. El primero ya relacionado con la presentación de qué es latino, qué es ser latino en los Estados Unidos, porque vamos a hablar de las cárceles privadas y de lo que significa esto como un método de coacción y de coerción y de control sobre los grupos de migrantes, dado que la inmensa mayoría de la población carcelaria en los Estados Unidos pertenece a estos grupos marginales. Así es que, bueno, nos quedamos con Eric Burdon y el grupo War con Lee Oscar, armonicista, y bueno, una serie de músicos verdaderamente fabulosos, y nos vemos después de esta intervención. Just can't lose your memory, baby. Everywhere
got you. I wish that I wish that I wish that I spend lonely evenings, baby, like sitting outside of your door, just hoping you'll step on by so I can see some more. You don't belong to anybody, baby. No, 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 no. Nobody but yourself. You're so greedy about your love, baby. Keep it all to yourself. But you got it, spirit. Spirit, baby. Come on, spirit. Give it up, yeah, yeah, yeah. Spirit, spirit, baby. Come on, give it to me, spirit. But I ain't got you. Blow your horn, baby. Blow your horn, baby. Blow.
wish that if only I, if only I, if only I, if only I, if I had you, babe, I'd have the world tied in the palm of my hand, in the palm of my hand. I'd have the world in the palm of my hand. If only I had you. If only I, if only I. Maybe you don't know, babe. Maybe you don't know, babe. But you know that love is everywhere. It is, love is everywhere. Love is everywhere. Love is, love is, love is. Love's all around, all over your town. It's coming down, it's coming down. Love's in your mind, it's in your eyes. Baby, let it shine, baby, let it shine. Love's in my hand, it's in your eyes. Baby, let it shine, baby, let it shine. Put your hand in mine, and you will feel love power. Put your hand in mine, and you will feel love power line, love power line. The dogs in the pound, the fish in the sea. Baby, they love to me, baby, they make love to me. In the sea, birds in the tree. Baby, get it down, baby, get it down. Yes, love's everywhere, it's in the air.
my trailer done. Train I ride, 16 coaches long. Ooh, that train that I ride, people, 16 coaches long, yeah, coaches long. You know that long black train took my baby and gone. That's all right, but that's all right. I'm gonna bring her back home. Yeah, yeah, but she belong, she belong. Train, train, come in round the bend. Oh Lord, train, train, people, come in round the bend, yeah, around that bend. You know that long black train took my baby and gone. But that's all right.
time ago, a long time ago. Got my take it in my hand, take it in my hand, take it in my hand. Make it to the Lord, I'll be satisfied. Keep you, baby, keep you, baby, keep you satisfied, keep you satisfied, keep you satisfied. Your train, my train, your train, baby. Let me get on together. Let me get on board. Let me get on board. Let me. I'm gonna bring it on home to you. I'm gonna bring it on home to you. I'm gonna bring it on home to you, baby. I'm gonna bring it on home to you. I'm gonna bring it on home to you. I'm gonna bring it on home to you. I'm gonna bring it on home to you, baby. I'm gonna bring it on home to you. Your train is mine. Your train is my train. Your train is my train. Your train is my train. There's no train for nobody. Nobody. Your train is my train. My train. Come on, bring it on. Come on, come on, bring it on home. Yeah, I'm gonna bring it on home to you. 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 I'm gonna bring it on home. Yeah. So I said, yeah. I'm gonna bring it on. Train, come in round the bend. Oh Lord. Train, oh Lord. Come in round the bend, yeah, round that bend. You know it took my baby, but Lord, never will again. No. Do you believe? Do you believe? Do you believe? God said what I said. What I said. My baby. It's alright. It's alright. You know it's alright. I said it's alright. Let it roll. Keep on rolling. Let it roll. All right on. Let it roll. If it's gonna roll, let it roll on. No train, my train. No train, nobody. No train, Let me get on board the ride. Pull on over to the side. Baby, let me get on board. Baby, let me get on board. Baby, let me get on board and ride. I saw your train such a long time ago. Pull on over to the side. Baby. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. You know, baby. Sometimes
Sometimes I get feedback, but I don't mind. Sometimes I get crazy, sometimes I lose my mind. But that's all right, long as I have you, long as I can get on board and ride you. Baby, let me ride. Thank you. Thank you. The Oscar harmonica. Phoebe Dickinson. Charles Miller. Howard Brown. Papa D. Ronnie Jordan. Howard Scott. My cousin. Bueno, pues después de esta pausa musical, seguimos aquí en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel. Aquí somos, aquí estamos. Bien, pues dijimos que íbamos a hablar sobre las cárceles privadas. Vimos en la primera parte de este programa la visión de qué es ser latino en los Estados Unidos, lo que pasa con este tipo de centros de detención. Y bien, ¿qué hay que decir para tener en cuenta en esta segunda parte, la parte final de nuestra emisión, Aquí somos, aquí estamos? Es que en 1980 comenzó este negocio de las cárceles privadas. Esto es con una organización o una empresa que fue el Correction Corporation of America, y después se ha distinguido para esto una serie de compañías privadas que pertenecen al Geo Group, que es el más grande consorcio de detención privada en los Estados Unidos. Empresas como el Wackenhut Correction Corporation, entre otras, pues albergan a la gran parte de la población carcelaria en los Estados Unidos de tipo federal. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el estado de California? En el estado en que esta presidente Kamala Harrison tiene su trabajo. Pues lo que pasó en enero de este año 2020 es que el gobernador Gavin Newsom, sus partidarios reaccionaron a la demanda del entonces presidente Trump por la prohibición de las prisiones privadas en ese estado de la Unión Americana. Quiere decir que las prohibieron, pero a ver, estos con algunos asegúnes. Gavin argumentó que las cárceles privadas, las prisiones privadas y los centros de detención crean incentivos tanto para mayores tasas de encarcelamiento y maltrato de reclusos como para el aumento de la corrupción entre los guardias y custodios. La ley en California entró en vigor el 1 de enero de este año 2020 y prohíbe los nuevos contratos de detención privada y cambios en los contratos actuales que tienen en el estado de California. Elimina también de las instalaciones existentes para el 2028 por completo. Y bueno, los privados detienen, se dice dentro de esa demanda que presentaron ante el juez, que los trabajadores, y en este caso también los alguaciles que trabajan en los centros de detención privada, detienen a inmigrantes y a los solicitantes de asilo. Dijo que el gobernador en ese entonces que van en contra de nuestros valores y no tienen lugar en California. Se ha distinguido California por tener una solidaridad con los migrantes, esto ya de manera real con los diferentes políticos que han tenido el mayor cargo de gobierno en el estado de California.
Trump, por su parte, defendió a las cárceles privadas, diciendo también que en aquel momento en el estado de California 3.200 reclusos federales estaban en esos alojamientos de tipo empresarial privado. La Dirección de Inmigración y la Dirección de Aduanas han contratado cárceles privadas para albergar en ese estado a 5,000 personas detenidas en California. Eso es que el 96% de los espacios de detención de la agenda del Estado son en cárceles privadas. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿y quiénes son esas cárceles privadas? Bueno, pues la mayor empresa, como decía yo hace un momento, fue creada en 1980 con el Correction Corporation of America, pero el grupo GEO, el GEO Group, tiene un número de empresas asociadas y es el mayor exponente de este servicio. Y este fenómeno de privatización de las cárceles no es exclusivo de los Estados Unidos. Aquí en Francia ha habido intentos. En Nueva Zelanda también hubo ahí un affair de cárceles privadas. Bueno, en algunos países se han dado este fenómeno y bien, pues representa entonces pues un paso adelante en los sistemas de represión privadas en el mundo. Pues con esto, vuelvo a repetir, es nada más tener en cuenta algunos puntos neurálgicos en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos, en relación a las políticas con los grupos minoritarios dentro de ese país, de los grupos raciales distintos y finalmente de una gran corriente de inmigrantes que arriba a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Bien, ya no es el análisis de qué causan los desplazamientos masivos, sino verdaderamente el análisis viene un poquito más dirigido a entender cómo es que se impide el acceso a grupos en el estado de los Estados Unidos. Bien, con esto damos por terminada esta sesión aquí en Frecuencia París Pluriel del 106.3 del FM, terminando un poquito antes, pero sí dejándonos unos momentos agradables de música de grupos que tenemos preparados, como el Jitterbug Swing, que es un grupo formado por Daniel Lemieux y Brian Edgar, que tocan el Wash to Bass de esta dama Daniela ahí en Montreal, y Brian Edgar, que toca la guitarra. Y bueno, de ellos tenemos el Georgia Skin Game, y con esto cerraremos el programa, la emisión de Aquí Somos, Aquí Estamos, diferida este domingo 22 de noviembre, esperando que pues el confinamiento rinda sus frutos, las políticas que permitan la reunión de personas en centros públicos se vuelvan a abrir. Y bueno, después de analizar estos temas de elecciones presidenciales en el mundo, imaginemos la dificultad que implica el entendimiento entre líderes de muy diferentes corrientes, y aplaudamos de alguna manera que la participación democrática de las personas pues sea cada vez más intensa, y que en los países se tornen las cosas pues con miras a extender una mejor convivencia en el género humano. Juanito Guarabacoa, Frecuencia París Pluriel, Aquí Somos, Aquí Estamos. Ahí la vemos. Yes. When I came to Georgia, money
cars, darling, more, 2 more hells. Darling, more to speed of 9, loving babe. Darling, more to speed of 9, loving babe. Darling, more to speed of 9. Special gun, that's upon my special gun, loving babe. That's upon my special gun, loving babe. That's upon my special gun. Said you'd better let that deal go down. Skin game coming to a close. You'd better let that deal go down. And it did not know my name. It did not know my name, loving bear. It did not know my name, loving bear. It did not know my name. And you'd better let that deal go down. Skin game coming to a close. You'd better let that deal go down. Hold them cards now. Hold the cards, dollar more, 2 more hells. Said you'd better let that deal go down, loving babe. You'd better let that deal go down. You'd better let that deal go down. Camels all over Missouri, camels to Tennessee, babe. Soon as I reached old Georgia, the police carried handcuffs to me. The police carried handcuffs to me, loving babe. The police carried handcuffs to me, loving babe. The police carried handcuffs to me. And you'd better let that deal go down. Skin game coming to a close. You'd better let that deal go down. Radiofrecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Aquí somos, aquí estamos. Nos veremos la próxima semana y entre tanto, pásenla bien, cuídense y gocen del confinamiento preventivo. Juanito Guanabacoa, hasta pronto.
Quinto. FPP Blue. Oh, FPP Blue. Get knocked off your shoes. Body FPP Blue. Pepe Blue. FPP Blue. Estamos en Radio Frecuencia París Pluriel